Bueno, bienvenidos todos, que Dios los bendiga, espero que se encuentren todos muy bien y vamos a dar el inicio con una oración, poniendo todo en las manos de Dios, del Señor. Padre Celestial, quiero agradecerte, Señor, por este día, por este nuevo sábado que tú nos permites, Señor, reunir, Señor, en esta aplicación o por medio de esta aplicación a tu iglesia, Padre Celestial. Yo hoy quiero colocar en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, a Fabricio, Señor, que Él es el que va a traer tu palabra, Señor, para que tú lo unjas, para que tú lo guíes, le muestres la verdad, le muestres siempre, Señor, la palabra correcta para que nosotros, Señor, podamos recibirla y la guardemos en nuestros corazones, Señor. Quiero colocar en tus manos, Padre Celestial, también a cada persona que está detrás, Señor, de estas pantallas, de sus familiares, Señor, que tú, Padre Celestial, les bendigas, les muestres, Señor, también la verdad de tu palabra, que le dé ese conocimiento, Señor, en su corazón, en su mente. Y quiero, Padre Celestial, pedirte también por este clima, Señor, por el internet, para que no tengamos problemas, para que todos, Señor, estemos realmente conectados, Señor, no solamente por medio de un aparato electrónico, sino, Señor, que nuestro espíritu esté contigo, Señor. Quiero, Padre Celestial, ponerte todo esto en tus manos, Señor, y también quiero leerles el Salmo 92, que es, es el cántico para el día del reposo. Se llama Alabanza por la bondad de Dios. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche. En el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Y así como dice este salmo, con ánimos, con alabarte en la mañana y en la noche, así como dice, los invito con reverencia a realizar la alabanza para el Señor. Bueno, ahora vamos a pasar con Fabricio, que va a presidir la palabra de Dios. Buenas tardes, gracias Laura, que Dios la bendiga. Bienvenidos a todos los que están conectados y los que van a ver esta prédica por el canal de YouTube. Pues vamos a iniciar dándole gracias a Dios y también repasando los versículos que hablan acerca de la Santa Cena, de la Cena del Señor que vamos a celebrar hoy. Y como les mandamos ahora en la lista de difusión, el nombre de la prédica del día de hoy, de la enseñanza, es diferencia entre la prueba y la maldición. En el libro de Lucas 22, versículo 7 en adelante, dice institución de la Cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo,
Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. El libro de Primera de Corintios, capítulo 11, tiene que ver con el tema que vamos a empezar a desarrollar hoy. La Biblia dice y advierte en el Nuevo Testamento que sí existen eventos o situaciones que hacen que un creyente, una persona nacida de nuevo, entre en maldición. El apóstol Pablo, en el capítulo 11 de Primera de Corintios, del 27 en adelante, dice, tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Perdón. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, aquí dice que si una persona participa de la Santa Cena indignamente, dice que va a tener para sí una maldición. Y aquí dice de qué se trata en el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados de vosotros y no duermen, o sea que ya muchos se habían muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre en su casa, que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, el apóstol Pablo dice que él recibió el mandato del Señor acerca de la Santa Cena. Y el versículo 23 del mismo capítulo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Se celebra la Santa Cena en memoria de lo que el Señor hizo por nosotros. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, vamos a orar poniéndonos a cuentas con el Señor, todos, porque la Biblia dice que el que participa de la Santa Cena indignamente, quiere decir que si hay pecado de por medio, si hay hipocresía de por medio, se está haciendo algo que va a traer maldición en vez de bendición. Pues vamos a orar juntos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre del cielo, por este sábado, Señor, que podemos reunirnos, Señor, de manera virtual a través de este programa. Venimos todos en un mismo espíritu, Señor, como el cuerpo de Cristo, la iglesia, por la cual tú pagaste con tu propia sangre, Señor, en esta tarde dándote las gracias por la salvación, primeramente. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor, porque nos cuidas, Señor, y sabemos que muy pronto te vamos a ver cara a cara por las señales, Señor, y las profecías que se están cumpliendo en estos tiempos. En esta tarde venimos pidiéndote perdón, Señor, si hemos cometido pecado que es infracción a la ley, si hemos hablado palabras ociosas de chisme, de contienda, de murmuración, si hemos dicho cosas hirientes, Señor, a las personas, si hemos tenido pensamientos indebidos, Señor, pensamientos, Señor, vanos y sin sentido, emociones desordenadas, Señor, todo mal pensamiento, Señor, lo traemos delante de ti, porque la Escritura dice que tú ves los pensamientos desde lejos. Venimos pidiéndote perdón por todo pecado cometido, Señor, y todo lo que haya contristado o enojado al Espíritu Santo, te pedimos perdón. Para celebrar, Señor, esta Santa Cena dignamente y que no venga sobre ninguno de nosotros ninguna maldición, como lo acabamos de leer, Señor, porque dice que se reúnen para juicio los que celebran la cena indignamente.
En el nombre de Jesús te pedimos que nos laves, Señor, con tu sangre, que seamos hallados dignos, Señor, de tomar esta santa cena, para que seamos bendecidos, Señor, eh, por el Dios único de la Biblia. En el nombre de Jesús, Señor, yo para la prédica renuncio al yo, declarando, Señor, que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Para que esta enseñanza, Señor, esté clara de cuál es la diferencia entre la prueba y la maldición para un creyente. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ahora nos ponemos de pie para decir el pan, celebrar la Santa Cena. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta bendición. Señor, que estamos nosotros ahorita declarando sobre todos y cada uno de nosotros. Gracias porque la palabra dice, Señor, que nosotros celebramos, Señor, esta Santa Cena, Señor, en honor a ti, en memoria de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y venimos, Señor, declarando que estamos celebrando en este sábado, el último sábado de este mes, Señor, en honor a ti y en memoria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos este pan, que es representación del cuerpo que tú diste por cada uno de nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Lo bendecimos, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Comemos el pan. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, la Escritura dice que seguidamente, Señor, tú levantaste la copa, Señor, bendiciendo el fruto de la vid, que es representación de la sangre que derramaste por cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque la Escritura dice que a través del derramamiento de sangre, Señor, nosotros fuimos redimidos de los efectos de la maldición que trae el pecado, la rebelión y la iniquidad, de acuerdo a lo que dice Éxodo 34, del 6 en adelante. Te damos las gracias, Señor, porque la Escritura dice que tú fuiste hecho maldición en el madero, para que toda maldición, Señor, fue quitada de nosotros, Señor. En esta tarde te damos las gracias porque la Escritura dice también en Apocalipsis que ellos, refiriéndose a nosotros, le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y a través del testimonio de la palabra de ellos. Gracias, Señor, porque a través y por medio de la sangre del Cordero, nosotros, Señor, hemos sido redimidos de todo pecado. Esta tarde, Señor, bendecimos este jugo de uvas que es representación de la sangre del nuevo pacto. Y te damos las gracias, Señor, por la promesa que has hecho, donde la leímos ahora en el libro de Lucas, que dice que tú nos vas a beber, Señor, de nuevo del fruto de la vid, hasta que lo hagamos en el reino de los cielos contigo, Señor. Y queremos decirte que anhelamos ese evento, Señor, que está muy pronto a suceder, de acuerdo a lo que estamos viendo. Bendecimos, Señor, y te damos las gracias por el sacrificio. Y ahora, Señor, tomamos este jugo de uvas en memoria de ti. Tomamos el jugo de uvas. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, nuevamente, por este, Señor, esta celebración que tú has dejado por escrito, que tu pueblo celebre, Señor, de una manera digna, con un respeto y un temor reverente, Señor, porque lo que estamos haciendo es muy delicado y es muy santo, Señor, delante de ti. Te pedimos que nosotros recibamos la bendición de la Santa Cena, de celebrarla de una manera digna, Señor, y con temor reverente a tu nombre, Señor Jesús. Te damos las gracias nuevamente, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y te damos las gracias porque sabemos, Señor, que tú tienes un cuidado especial para cada uno de nosotros. Así lo declaramos en fe. Que la bendición, Señor, de Dios sea derramada sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús y que se activen las promesas de bendición. Amén y amén. Ok. Entonces yo voy a apagar la cámara para mejorar la conexión y voy a compartir en toda la presentación de la enseñanza del día de hoy. Bueno,
Siempre iniciamos, ¿verdad? Con la primera filmina, con los datos y la información del Ministerio de Padre, Ministerio de Restauración y de Evangelización. Y hoy está escrito el versículo de Lucas 21-28, refiriéndose a los eventos que están sucediendo a nivel mundial, ¿verdad? Con todas las profecías que se están cumpliendo, lo que vemos en Israel, en Siria, lo que vemos aconteciendo con Rusia, Ucrania y en Estados Unidos también, ¿verdad? Que todo está sucediendo de acuerdo a la profecía. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces, nosotros en cualquier momento nos vamos. Y el Señor este día, ¿verdad? Nos da la instrucción de hacer, perdón, un estudio, porque este es un estudio. Las prédicas que nosotros hacemos los sábados, tienen un matiz más de estudio que de prédica. Y es con el principio de que, bueno, la Biblia dice en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si nosotros nos ponemos a ver cuánto es el tiempo que una persona dedica a estudiar la escritura al año, ¿verdad? Si se queda solamente con las prédicas de los sábados o de los domingos, depende de donde esté congregando, donde las prédicas generalmente no pasan de 1 hora, máximo 1 hora y media, he visto yo, multiplicado por 52 domingos o sábados al año es muy poco, comparado con el tiempo que dura un adolescente, un estudiante universitario, ¿verdad? Estudiando para su carrera y para prepararse. Entonces, la prédica de hoy es una prédica que empieza el día de hoy, es la primera de posiblemente 2, ¿verdad? Prédicas, donde el Señor nos pone a estudiar cuál es la diferencia entre una prueba y una maldición. Y puse la filmina con el fuego en el fondo, porque la Biblia habla de como de 2 tipos de fuego, ¿verdad? El fuego de prueba y también viene la ira de Dios que se enciende un fuego. Entonces, vamos a empezar. Desde el punto de vista de un creyente que ya ha sido evangelizado, o ya conoce acerca del nuevo nacimiento, la Biblia dice de Génesis 3, ¿verdad? Que cuando Dios habla con la serpiente, bueno, primero habló con Adán, después con Eva, después con la serpiente, habla de 2 simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. O sea que es similar a la analogía del trigo y la cizaña. No todos son trigo en el mundo, ¿verdad? Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. En principio, una persona que ya nació de nuevo, ¿verdad? Que ya ha recibido al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, que ha pasado, ¿verdad? Por el nuevo nacimiento a través del bautismo. Dice la Escritura en 1 Juan 3, del 6 al 10, hablando acerca de cómo saber y cómo discernir si uno está en una prueba o está siendo víctima, ¿verdad? De una maldición que está escrita en la Biblia. Ahora leímos una, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que es participar de la Santa Cena de una manera indigna. Se activa una maldición que dice, ¿verdad? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces, en principio, una persona nacida de nuevo, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la Escritura, no debería estar viviendo en pecado. No deberíamos estar viviendo en pecado, porque el pecado es lo que abre la puerta para que entre, ¿verdad? El enemigo a afectar la vida de una persona. Y también abre la puerta para que se activen maldiciones que están escritas en la Biblia. Y eso es lo que estaba leyendo ahora aquí en 1 Juan 3, del 6 al 10 dice, ¿verdad? Todo aquel que permanece en él, refiriéndose a Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nada os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente es la semilla de Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, el que no hace caso a lo que está en la Biblia,
y tiene una práctica de pecado, por definición es hijo del diablo. Y también dice, y el que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, la Biblia dice que el que practica el pecado, una cosa es fallar ocasionalmente y ponernos a cuentas con el Señor, cosa que prácticamente todos los días uno falla de una u otra manera. Pero otra muy diferente es vivir en pecado, vivir en adulterio, practicar el adulterio, practicar la fornicación, practicar la inmundicia sexual, la mentira, la estafa, el robo, etcétera. Eso es diferente. Entonces, si nosotros genuinamente hemos nacido de Dios, somos nuevas criaturas, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Entonces, en definición, si estamos del lado derecho, ¿verdad? Donde está la plantita verde con la semilla roja, que es representación del Espíritu Santo, nosotros no deberíamos estar bajo maldición. Pero vamos a ver, como en el caso de la Santa Cena, que si uno falla en cosas específicas, sí puede entrar en maldición. Y no es lo mismo que estar en prueba. Ya podemos pasar a la otra. Esteban, por favor. Ok. Entonces vamos a empezar haciendo un análisis acerca de las pruebas, ¿verdad? En primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y de una vez dice, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces está escrito que el cristiano, nosotros vamos a pasar por pruebas, ¿ok? Y el objetivo de este estudio es saber discernir, cómo saber si estamos pasando por una prueba o si estamos en una maldición por habernos metido en un problema con Dios. Ok, pasamos a la siguiente. En primera de Pedro 1:3 lo dice muy claro. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y dice, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, ahí dice, y lo coloreé en rojo, donde dice, aunque ahora por un poco de tiempo, quiere decir que no es para siempre, es por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, varias pruebas, y habla de aflicción. Porque nosotros vamos a ser probados, y lo que nos van a probar es la fe. Y habla de que la fe para Dios es lo que es valioso en el ser humano. Porque la fe, recordemos que en el Antiguo Testamento significa creer, obedecer y confiar. No es solo es creer, obedecer y confiar. Entonces el Señor nos va a pasar por pruebas donde nos va a probar si estamos creyendo, si estamos obedeciendo o si vamos a obedecer a pesar de la prueba y si estamos confiando. Y esto no es estar en maldición, es una prueba. ¿Okay? Entonces la Biblia dice y garantiza que vamos a ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que la fe nuestra sea probada. ¿Okay? Pasamos a la siguiente. Más adelante en el capítulo 4, el mismo Pedro, ¿verdad? Bajo el título Padeciendo como cristianos, sigue dando, ¿verdad? Información acerca de que nosotros vamos a ser probados. Y como vimos, ¿verdad? En la parábola del sembrador, cuando vimos el nuevo nacimiento, en la prédica presencial pasada, las personas o donde cae la semilla entre piedra es la persona que recibe el mensaje de salvación con gozo al principio, pero cuando no tiene raíz, ¿verdad? No tiene conocimiento bíblico, al venir la prueba después se aparta.
porque no le han explicado de que vamos a ser probados y que nosotros, en vez de sentir tristeza, aunque ahora vamos a leer que sí produce tristeza por un poco de tiempo, la prueba, la disciplina, tenemos que sentirnos gozosos porque estamos siendo participantes. Estamos participando para los galardones, estamos siendo probados y es parte de la vida cristiana. La persona que no le dicen eso, cuando le predican, le están predicando un evangelio liviano, un evangelio light. ¿Por qué? Porque no todo. Jesús no prometió que el camino del creyente iba a ser de rosas, que iba a ser un camino, digamos, suavecito ni fácil, no. La vida cristiana es una vida, ¿verdad?, donde se paga un precio y vamos a ser probados. Pablo dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Nuevamente habla de fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, tenemos que gozarnos durante las pruebas, si es que son pruebas, ¿verdad? Porque estamos participando, sabiendo que todas esas pruebas van a tener un galardón, porque eso lo dice la Escritura. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ya vamos a ver qué es vituperado, sois bienaventurados. O sea que parte de la prueba o las pruebas es que a uno lo vituperen. Y dice que eso es algo bueno, porque dice sois bienaventurados, hay una bendición en eso. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Bueno, ahí está diciendo que si alguien es homicida, ladrón o malhechor, no va a ser una prueba, ya eso va a ser castigo por una maldición que se activa con el pecado y la desobediencia, como lo leímos ahora con el tema de la Santa Cena. Pero si alguno padece como cristiano, está haciendo la diferencia, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, repito, según la voluntad de Dios, quiere decir que se está padeciendo porque es la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sigue diciendo, ¿verdad?, que hagamos el bien. Entonces, la palabra vituperio, ¿verdad?, dice que significa censura o desaprobación que una persona hace con mucha dureza contra algo, contra alguien. O sea, que uno lo van a desaprobar y lo van a censurar con dureza. Lo van a criticar con dureza. Vamos a estar en boca de varias personas o de muchas. También vituperio es palabras o actos bochornosos o humillantes. O sea, que a uno lo van a humillar por seguir a Jesucristo. Públicamente, dice, ese es un vituperio, que se tienen públicamente por con alguno. Sinónimos de vituperio, ¿verdad? Deshonrar a la persona, que es hablar en contra del nombre de la persona, de su honor, ¿verdad? Y de su buen nombre. Execración, ofensa, oprobio. Oprobio es un evento que es bochornoso y que generalmente sucede a nivel público, algo que mucha gente comenta. Por ejemplo, la Biblia dice que el sacrificio del Señor en la cruz, cuando Él fue llevado, ¿verdad?, de donde Pilato y donde lo juzgaron al lugar donde fue crucificado, eso fue un evento público. Y la Biblia dice que Jesús, ¿verdad?, no poniendo caso en el oprobio, que es vergüenza pública, sino que puso el gozo delante de él sufrió la crucifixión con gozo. ¿Por qué? Porque sabía que nos estaba salvando a toda la humanidad. No le importó el bochorno público. Pero el oprobio, que es esa palabra, a veces sale en la Biblia, en la Reina Valera 1960, sale la palabra ignominia, que es lo mismo, es un evento bochornoso públicamente. Pues, y eso es bueno, porque ahí es donde dice que es parte de las pruebas, que a uno lo censuren, que lo desaprueben públicamente, ¿verdad? Y que lo traten de humillar a uno públicamente por ser seguidor de Cristo. Y yo creo que la mayoría hemos pasado por cosas parecidas. Ok, la que sigue.
Sí, estaba bien. La que sigue. Gracias. Ok. También en el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Ya Pedro puso por escrito en la carta que él escribió que nosotros vamos a ser probados. Y dice que la fe nuestra tiene que ser hallada en gloria, en honra y en alabanza cuando se manifieste Jesucristo. Y lo mismo lo escribe el apóstol Pablo. En 2 Tesalonicenses dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y eso lo leímos al principio, que en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo no hacen justicia, o sea, no hacen lo que la Biblia dice, no siguen los mandamientos y también odian a los hermanos, odian a las personas, no aman a las personas. Por eso aquí Pablo resalta, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Quiere decir que la prueba lo hace uno ser digno del reino de Dios, porque estamos participando de los padecimientos de Cristo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Qué interesante, porque ahí dice que va a haber un cambio de lugar. O sea, la gente que nos va a estar atribulando cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, dice el siguiente versículo, son los que van a entrar en la tribulación. Y nosotros que estamos siendo atribulados, ¿verdad? Dice, nos van a dar reposo. ¿Con quién? El apóstol dice, con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está diciendo cuando el Señor venga por nosotros. Entonces, vamos a padecer. Conforme se vaya acercando la venida del Señor, ¿verdad? El mundo nos va a ir, digamos que arrinconando cada vez más a los seguidores de Cristo. Y en algún momento, cuando Él venga por nosotros, los que nos están arrinconando o atribulando, ellos son los que van a entrar en la tribulación. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto vuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, aquí dice que nosotros vamos a ser atribulados antes de que Él venga por nosotros. Entonces, el apóstol Pablo está diciéndolo. Vamos a estar pasando por pruebas antes de que el Señor venga por nosotros. La siguiente. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Otra vez habla de dignos, de que tenemos que tener, el oro lo pasan por fuego para ver si es un metal, ¿verdad? Si es primero a ver si es oro. Está investigando ahí, ¿verdad? Con los orfebres, que son los que trabajan el oro. Ellos lo pasan por fuego para ver si genuinamente es oro. Si el metal se pone negro cuando lo están fundiendo, no es oro. Y también para quitarle las impurezas. Entonces es el principio de pasar al cristiano por fuego. Es para que nosotros, ¿verdad? Seamos probados a ver de qué estamos hechos y si hay impurezas en nuestro corazón para que salgan, ya lo vamos a ver. O sea que la prueba saca el verdadero yo del creyente. Y eso es individual. Las pruebas van a ser individuales. ¿Ok? Dice, ahora sí. De aquí vamos a hacer un análisis de que no necesariamente toda la aflicción que pasa en la vida del cristiano es por un pecado particular, ¿verdad? Y la Biblia habla de aflicción, de disciplina, de castigo y de pruebas. Pero no todas son por pecados particulares. Entonces, por eso es que cuando uno nace de nuevo, el Espíritu Santo, que es Dios, ¿verdad? Es el que nos revela en qué tipo de evento estamos nosotros.
si estamos pasando por una prueba, si estamos siendo castigados por algún pecado específico, ¿verdad? O si estamos en una maldición, pues no es lo mismo y lo vamos a ver. Entonces, número 1, a menudo Dios envía aflicción para purificar y fortalecer nuestra fe para su gloria. Y aquí hay un evento. En el libro de Juan, capítulo 9, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, qué interesante, los discípulos pensaban que ese hombre había nacido ciego por un pecado de los antepasados o de él mismo. Y Jesús le dijo que no no era el caso, que no fue que él pecó ni que pecaron sus padres, sino que él había nacido así para que el poder de Dios se pudiera manifestar en él, porque Jesús lo sanó. Entonces ve qué interesante, porque el creyente, nosotros muchas veces nos llenamos de prejuicios y decimos, claro, seguro esa persona, ¿verdad?, cometió algún pecado o algo ahí, ¿verdad?, raro, porque está padeciendo X o Y enfermedad, prueba, ¿verdad? Y no es cierto, no todo es lo que uno piensa, por eso se ocupa el discernimiento del Espíritu Santo. Jesús está diciendo que este hombre que nació ciego no había pecado, ni él ni sus papás, ni los papás, sino que él nació así porque en él se iba a glorificar Jesús cuando lo sanara. Número 2, el caso de Job. Un hombre justo fue probado severamente. Repito, justo delante de Dios. Está en la Biblia. Él perdió todos sus bienes, sus hijos y su salud. Cuando uno hace el cálculo del área que ese hombre tenía que tener para darle de comer a todos los animales que tenía, ¿verdad? Los camellos, los asnos, las ovejas y todo el ganado que tenía, se ocupan por lo menos 10,000 hectáreas para darle de comer a todo ese montón de animales. O sea, era un hombre que en su época, ¿verdad?, era un hombre que tenía mucho dinero. Es más, dice que es el más grande de los que vivían en el oriente. Y el mismo Dios da testimonio en Job 1:1, diciendo, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vemos que lo pasaron, ¿verdad? Sabemos nosotros, cuando leemos el libro, de que en el cielo hubo una conversación entre Dios y Satanás. Y prácticamente el Señor se lo ofrece a Satanás para que lo pruebe. Y Satanás, bueno, de ahí leemos, ¿verdad? Primero mató a los animales, después a los siervos, a los hijos, y después lo enfermó con una llaga desde la cabeza hasta los pies. Y los amigos que llegaron a consolarlo, entre comillas, lo acusaban de que era seguramente por algún pecado o la iniquidad que Job tenía. Y se embarcaron con Dios, porque al final lo vemos en el capítulo 42. Entonces, Job mismo, ¿verdad? En el libro de Job, él dice que él es íntegro. En Job 31, un día esto lo estábamos estudiando, Job 31, dice, Job declara su integridad y él dice que por qué él está siendo pasado por eso si él está, según él, en integridad delante de Dios. Bueno, sabemos entonces que Dios puede pasar a una persona justa, porque aquí lo dice, por pruebas así de fuertes, ¿verdad? Y puede ser que sea por una conversación que hubo en el cielo. Eso está en el Nuevo Testamento también. Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Entonces todavía está vigente. Y cuando Jesús, yo me imagino a Pedro escuchando a Jesús diciendo eso, y seguro él esperaba que Jesús le dijera, pero no, tranquilo, ya oré y no lo van a zarandear. Y no, Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, pero he orado para que tu fe no falte. Y una vez terminado, ven, ¿verdad? Y testifica a tus hermanos. No, o sea, lo iba a zarandear. Entonces quiere decir que el enemigo puede pedir a una persona para zarandearla. Sí, está en el libro de Job y está en el Nuevo Testamento. Porque Jesús le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Y lo zarandearon. No es por un pecado específico. O sea, puede ser por eso, por el evento como el de Job. Número 3. A veces Dios envía pruebas para desarrollar la paciencia en nosotros. Santiago 1 del 2 al 4 dice, hermanos míos, otra vez dice, tener por sumo gozo. O sea que hay que estar gozoso durante la prueba. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Ahora, la palabra paciencia que habla ahí, ¿verdad? Es una palabra en griego, que a veces se traduce como longanimidad, y ya vamos a ver qué es longanimidad, porque mucha gente, bueno, la paciencia, como decía una persona que yo conozco, es que la paciencia la tiene que aplicar uno cuando no le queda otra. O sea, como esperar, ¿verdad? Que pase lo que tenga que pasar con paciencia, porque no podemos hacer nada. No, ese no es lo que dice la Biblia. El término longanimidad no es eso. Pero dice que vamos a ser probados en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce longanimidad. Vamos a ver qué significa eso. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Quiere decir que Dios nos perfecciona a través de pruebas. Y la longanimidad es una virtud que la Biblia resalta en el creyente. En la siguiente. Longanimidad, entonces, ¿qué significa? Es la característica de una persona que no se desvía de su propósito o de su objetivo, ni se desvía de su lealtad a la fe y a la piedad, ni siquiera cuando pasa por las mayores pruebas y sufrimientos. Eso fue lo que tuvo Job. Tuvo longanimidad, que no es lo mismo que paciencia, ¿verdad? Porque una persona, digamos, puede tener paciencia, pero puede haber perdido la fe, puede haber perdido ya el objetivo de predicar y de estar gozoso durante la prueba, ¿verdad? O sea, se puede desmoronar durante la prueba. La longanimidad, ¿verdad? Eso tiene que ver con el carácter de la persona, de que a pesar de la prueba, por más fuerte que sea, que el amor que uno le tiene a Dios y la lealtad a Dios y la obediencia y la fe no cambien. Eso fue lo que Job le dijo a la mujer de él, que le dijo, ¿verdad? Aún guardas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Eso le dijo la esposa. ¿Y qué le dijo Job? Como una más de las mujeres fatuas has hablado. Y le dijo que recibiremos solo lo bueno de Dios y no lo malo. Y la Biblia dice que ni en eso pecó Job. No dijo nada con su boca, ¿verdad? De estar renegando y echándole la culpa a Dios por su desgracia. Entonces Job tuvo longanimidad, no, él no perdió el propósito, el objetivo, ni fue infiel a Dios, ¿verdad? Ni siquiera por las pruebas que pasó. Entonces, ahí dice en el libro de Santiago que Dios nos hace, ¿verdad?, pasar por pruebas para que ese músculo de la longanimidad se ejercite, para probar a ver si es cierto que nosotros tenemos un amor genuino a Él, a pesar de. Número 4, el salmista, el que escribió el Salmo 119, que se le atribuye al rey David, dice que el salmista estaba agradecido con la aflicción, pues ésta le ayudaba a guardar los preceptos de Dios. Esto yo me acuerdo que al inicio, cuando yo llegué al ministerio a Padre, este versículo me lo dio Dios a mí. Salmo 119 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Entonces, hay eventos donde va a haber una humillación, oprobio, ignominia, ¿verdad? Que es un evento público donde Dios lo va a pasar a uno para que uno se alinee con él, ¿verdad? Porque aquí el salmista está diciéndolo, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Entonces, después de que Dios lo humilló, ¿verdad? Entonces se alineó con la palabra de Dios, se hizo obediente. Y aquí el salmista le da gracias a Dios por eso. Entonces, hay segmentos, ¿verdad?, que tenemos que ser pasados por un evento humillante para que nos acerquemos a Dios. Y eso es bueno. Número 5. Dios disciplina a sus hijos para conducirlos hacia la santidad. Y aquí habla de la palabra disciplina. En Hebreos 12 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Que eso es algo que le pasa nos pasa a muchos. Cuando nos pasamos por una prueba, uno como que se achicopala, ¿verdad? Empieza a cuestionar que por qué a mí si yo le sirvo a Dios, por qué si yo estoy en obediencia, por qué si trato de agradarle. Y aquí dice que no hay que menospreciar, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Quiere decir que Dios nos está pasando por eso porque nos ama. No menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él.
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota a todo el que recibe por hijo. Suena duro. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Quiere decir que todos vamos a pasar por disciplina. No solo es un segmento, todos, porque dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pues todos los que somos hijos e hijas de Dios vamos a pasar por disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos es todos, no hay excepción. Los apóstoles pasaron por disciplina, los profetas pasaron por disciplina, todos pasaron por disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Ah? Y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, el Señor nos disciplina para que nosotros vayamos avanzando en la santidad, sabiendo que la Biblia dice que la santidad es un fruto. El irnos santificando es un proceso. La palabra santo o santa, ¿verdad? Quiere decir apartado para Dios. Y cuando uno nace de nuevo, primero Dios le enseña a uno qué es lo que uno no tiene que hacer. Después le enseña a uno lo que uno no tiene que decir. Y después le enseña a uno lo que uno no tiene que pensar. Porque la Biblia dice en el Salmo 26, en la declaración de integridad del rey David, dice que el rey David le decía a Dios que lo examinara hasta sus íntimos pensamientos, porque él quería que Dios viera que él estaba en integridad. Entonces, el Salmo 26, 2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Entonces, la santificación o la santidad es un proceso. Y todos los días tenemos que ir avanzando en santidad. Nos va a llevar en un proceso donde a través de las pruebas nos va a ir quitando lo que a él no le gusta. Si uno es grosero para hablar, hay disciplina. Si uno habla, por ejemplo, en la lista de Deuteronomio 27, hay una lista de 12 maldiciones que hay ahí, y las vamos a ver en la próxima prédica. Pero hay una que dice, maldito el que deshonrare a padre y madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que deshonrare a padre y madre. Entonces, la palabra deshonrar, ¿verdad? Tiene que ver con el buen nombre o con el tema de una falta de respeto, ¿verdad? O una insolencia de parte de un hijo o una hija hacia los papás, y eso hace que la persona, aunque haya nacido de nuevo, entre en una maldición. Y hay personas nacidas de nuevo que no han corregido eso, y a nivel personal nada les sale. O empiezan algo y no lo terminan. Están como trabados ahí. ¿Por qué? Porque se activa una maldición de la Biblia, ¿verdad? Y eso está vigente hasta hoy. Porque en el libro de Efesios lo vuelve a decir, ¿verdad? Que hay que honrar a padre y madre para que todo le salga bien a la persona y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, pero al revés, si uno no honra a los papás y los deshonra, en vez de que todo salga bien, se activa lo opuesto. Nada sale bien y va a ser de vida corta sobre la tierra. Entonces, número 6. La Biblia dice que ninguna disciplina es agradable. Sin embargo, la Biblia dice que después vamos a disfrutar de su fruto, porque va a tener un efecto en nosotros. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Da fruto apacible, nos va a dar paz, nos va a generar paz, ¿verdad? Por ejemplo, a veces el Señor lo pasa a uno por pruebas de algo a lo que uno le tiene temor, lo que sea, una enfermedad, un evento en el trabajo, un evento, ¿verdad? Una liberación espiritual, lo que sea. El Señor nos va a hacer más bien pasar por eso para que uno venza ese tipo de miedos y temores. Y cuando ya pasa la disciplina, entonces, ¿verdad? Ya tiene el efecto en que uno ya no le tiene temor a eso. Y cuando vuelvan a tener eventos de ese tipo, entonces uno sienta paz de que ya lo pudo pasar. Es un proceso, ¿verdad? Y dice que tenemos que ser ejercitados en eso. Número 7.
Dios disciplinó y probó a su pueblo en su jornada hacia la tierra prometida para darle algunas importantes enseñanzas. Deuteronomio 8 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, nuevamente, Dios nos hace pasar por pruebas para ver qué es lo que nosotros verdaderamente tenemos en el corazón. Y yo me acuerdo de un dicho, ¿verdad?, del mundo que dice que hay gente que con dinero cambia, que la plata los cambia. Pero yo llegué a una conclusión de que no es que los cambia, sino que hacen que salga su verdadero yo. Porque como ya tienen, ya no ocupan o piensan que ya no ocupan favores de nadie, ya no tienen que hablar con ruegos ni hablar con, ¿verdad?, con un tono diferente, sino que ya hablan golpeado y ya se les sale el verdadero yo. Entonces, no es que cambiaron, es que siempre fueron así, simplemente que antes no podían, ¿verdad? No lo podían hacer, pues no tenían digamos, las facilidades para que su verdadero yo saliera a flote. Igual, durante la prueba, ¿verdad? Dios nos hace que salga el verdadero yo de la persona. A ver si es cierto, llama al prójimo. A ver si es cierto que puede dar gracias en medio de la aflicción. A ver si es cierto que podemos adorarlo a Él a pesar de. Por eso dice, para saber lo que había en tu corazón. Por eso la analogía de pasar el oro por fuego, porque cuando el fuego se funde, sale a la superficie la escoria, los metales que están mezclados, que no deberían estar ahí. Igual con la plata. Y dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y es cierto, hay muchas personas que cuando pasamos o pasan por pruebas, uno dice, pero entonces, ¿para qué estoy siendo obediente? ¿Para qué yo me estoy privando de X o Y cosa? ¿Por qué me estoy guardando yo en la parte íntima si estoy recibiendo castigo? Eso está en el Salmo 73, en el Salmo de Asaf, porque Asaf también renegó. Dice que de nada le valió haberse guardado, ¿verdad? Y estar haciendo caso a los mandamientos de Jehová, porque dice, he sido azotado día y noche. Claro, ya después recapacita, ¿verdad? Y él se alinea al final del Salmo. Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vea qué bonita la analogía, porque ellos duraron 40 años siendo afligidos en el desierto y de comer recibían un pan que salía o que bajaba del cielo, el maná, que de hecho maná significa, ¿qué es esto? Es como una pregunta. Nosotros cuando estamos pasando por pruebas y estamos afligidos, ¿verdad? La invitación de refugiarnos en la palabra de Dios es la analogía del maná, porque es lo que nos va a hacer fuertes para pasar la prueba por la que estamos siendo ejercitados, la palabra de Dios, porque ahí la Biblia lo dice, ¿verdad? Okay, seguimos con la otra. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios te castiga. Bueno, sus 40 años fueron el castigo, ¿verdad? Por la generación, que cuando vinieron los 12 testigos le pusieron atención a 10 que venían con un mal testimonio y no le hicieron caso a Josué ni a Caleb, que dijeron, ¿verdad?, que ellos sí podían conquistar la tierra prometida. Entonces se metieron en un evento donde hubo una disciplina de 40 años. Número 8. Recién salidos de ellos, ¿verdad?, del Mar Rojo, cuando atravesaron el Mar Rojo, viene la primera prueba para el pueblo de Israel. Dios probó a su pueblo ante las aguas de Mara, donde transformó las aguas amargas en aguas dulces, y poco después les dio un tiempo de refrigerio en Elim. En Éxodo 15 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Eso significa Mara, amarga. Y dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ahí hay varias condiciones, ¿verdad? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, Dios probó al pueblo recién salido del Mar Rojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí en adelante Dios los empezó a probar. Venían saliendo de Egipto, habían pasado por las aguas del Mar Rojo, que es tipología del bautismo, porque la Biblia lo dice, que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Es como una analogía de pasar por las aguas. Y nosotros, después de que pasamos por las aguas del bautismo, vamos a empezar a ser probados como el pueblo de Israel, que en este caso hasta aquí no habían fallado, no estaban en maldición. Ok, número 9. En Apocalipsis 3, Jesús le dice a la iglesia indiferente o tibia que él reprende y castiga a todos los que ama, ¿verdad? Porque ahí le está hablando a la iglesia de Tiatira, que es la última de las 7 iglesias a las que él escribe la carta, o la última carta, mejor dicho. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Reprendo y castigo. O sea, no es solo reprender, viene el castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Entonces aquí hay un caso, ¿verdad? Donde está escrito que él castiga y reprende a los que él ama. Y en este caso es la iglesia, ¿verdad? Del último tiempo, la que le da más énfasis al tema de la prosperidad y de los bienes económicos, ¿verdad? Y el reino ahora, donde el Señor dice que Él ni siquiera está dentro de la iglesia, por eso aquí Él dice que Él llama desde afuera para que le abran. Número 10, este es uno muy interesante, porque el apóstol Pablo se le dio un aguijón en la carne, una continua aflicción que tenía que soportar, y Dios le prometió que su gracia sería suficiente. Entonces Pablo dice en 2 Corintios 12, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue a dar un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, Pablo, siendo él un apóstol, ¿verdad? Él recibió un aguijón en la carne y hay varias hipótesis, ¿verdad? Hay gente que dice que lo que él recibió fue una enfermedad en los ojos. Y lo dice en el Nuevo Testamento, donde él agradece, ¿verdad? Que cuando él fue a predicar lo recibieron con amor, a pesar de la prueba que tenía en sus ojos. Es una hipótesis que él tenía una enfermedad en los ojos. Pero dice, ¿verdad? Que era un aguijón en la carne, quiere decir que le dolía el aguijón. Y él le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara, ¿verdad? Y le dijo que no se lo iba a quitar. Entonces, este es un caso, ¿verdad? Donde un apóstol pasó por una prueba que no se le quitó, no le fue quitada, ¿verdad? Y no dice que haya sido porque él haya pecado, dice que para que no se, las revelaciones no lo exaltasen, para que él no se sintiera orgulloso o le entrara el orgullo por la calidad y verdad de las revelaciones, porque él es el que habla del arrebatamiento, él habla de la resurrección, él habla de la venida del anticristo, ¿verdad? Dios le dio muchas revelaciones a Pablo. Entonces ahí estamos viendo un ejemplo. Quiere decir que Dios le puede poner a un creyente un aguijón en la carne. Sí, sí se lo puede poner. Está por escrito. Ok, seguimos. Número 11, Dios permite que seamos probados para poder consolar y demostrar nuestra fe y esperanza a las personas que están pasando por pruebas similares. Segunda de Corintios 1, 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, esto sirve de testimonio cuando uno está pasando por una prueba, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el siervo del Señor tiene que ser sufrido, está en segunda de Timoteo 2, del 24 al 26, ¿verdad?
o sea que hay sufrimiento por medio, es para que la gente que no tiene la revelación de Jesucristo, por lo menos le llama la atención de ver cómo una persona que ha sufrido o ha pasado por tanta cosa todavía puede estar contenta, gozosa y además de eso con amor a Dios y sirviéndole a Dios. Entonces Dios lo permite para que la gente vea algo diferente en una persona que ha pasado por un sufrimiento fuerte y da testimonio. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que eso tiene un efecto en la persona. Cuando una persona está pasando por una prueba y está en quejadumbre, en amargura, en tristeza, está renegando en contra de Dios, y eso que es una persona impía, ¿verdad? Y tras de que debe cobra, cuando ve una persona que pasó por algo peor y está gozoso, gozosa, contento y está predicando y con amor al Señor, eso le llama la atención a la persona. Entonces, el Señor permite las pruebas para que nosotros consolemos a las personas que están pasando por cualquier tribulación. Número 12, la Biblia dice que en todo Dios obra para el bien de los que lo aman. O sea que todo lo que el Señor va a hacer que nosotros pasemos es para el bien nuestro. Romanos 8:29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, la Biblia dice que nosotros estamos predestinados, o sea, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso está en la Biblia. Si nosotros estamos ahorita, ¿verdad?, en una condición espiritual delante de Dios, donde hemos sido redimidos a través de la fe en Jesucristo, no es una casualidad. La Biblia dice que nosotros fuimos escogidos por Él. Y ahí dice, porque a los que antes conoció, porque Dios, ¿verdad?, no está sujeto a tiempo y espacio. Por eso la Biblia dice que cuando le habla a los profetas, le dice, antes de que nacieses te conocí y te di por profeta, ¿verdad?, al mundo, por luz de las naciones. O sea que antes de que uno nazca ya Dios lo conoce a uno, porque Él es Dios. Entonces dice que Él nos predestinó y nos predestinó, ¿verdad? Y dice que Él nos llamó, como dice Juan 15, no escogimos nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Entonces nos llamó y nos justificó. Nos justificó a través del nuevo nacimiento y nos va a glorificar. Entonces, la salvación uno puede ver que está partida como en 3 eventos. Primero, uno tiene que acercarse al Señor. ¿Cómo se acerca? Bueno, cada uno se acerca de una manera diferente. Ser justificados es gratuito a través de la fe en Jesucristo. Pero la santificación, y ahí sí participamos nosotros y vamos a pasar por pruebas. Ya lo estamos viendo. Y después vamos a ser glorificados como el Señor fue glorificado en el día de la resurrección. Entonces, dice que todo esto obra para bien. Ok, sí, podemos pasar a la siguiente. Entonces, ahora sí, con el tema de las maldiciones, porque ya vimos, ¿verdad?, que la prueba tiene, las pruebas suceden en el creyente. El Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros en qué tipo de prueba estamos pasando. Si estamos en una situación similar a la de Job, bueno, sabemos que Job, siendo un hombre justo, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pasó por una prueba, ¿verdad?, muy severa. Pablo fue herido con un aguijón en la carne y rogó 3 veces, no se lo quitaron. Pedro dice que tenemos que pasar por pruebas y vamos a ser probados en nuestra fe. Leímos que también nos pasan por pruebas para poder consolar a las personas que están tristes, para que vean en uno un ejemplo. Y todo es parte de la vida cristiana y no es una maldición. Pero las maldiciones sí existen en la Biblia. Mucha gente dice, ¿verdad?, es que eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, no, ahora leímos, ¿verdad?, en la Santa Cena, en los versículos de la Santa Cena, que hay una maldición que se activa para el que come indignamente. O sea que sí existen las maldiciones en el Nuevo Testamento. Es más, en la última página de la Biblia, en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19,
porque Apocalipsis 22 es el último capítulo de la Biblia y hay una maldición escrita. Voy a leerla. Apocalipsis 22 del 18 al 19. Último capítulo del último libro de la Biblia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, una persona nacida de nuevo, justificada a través de la fe en el Señor Jesucristo, si le añade cosas que la Biblia no dice, la Biblia dice en Apocalipsis 22, 18, que Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es una maldición para alguien que le pone algo que la Biblia no dice. Y si a alguien se le ocurre quitarle palabras a la Biblia, entra en otra maldición, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de las santidades de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, en este libro, como dice Juan, el que escribió este libro, ¿verdad? Juan, el apóstol, están escritas maldiciones y bendiciones. Y uno tiene que conocer cuál es la diferencia. Si está pasando por una prueba de disciplina, ¿verdad? O está metido en un problema con Dios, porque aquí dice que el que le quita o le pone en la Biblia va a ser una persona maldita. Entonces, voy a leer aquí y ya casi vamos a terminar para dejar este tema para la próxima prédica más profundidad. Estuvimos escudriñando el tema de las pruebas, ¿verdad? Y 12 razones, hay más razones, hay más que se le puede añadir al tema de las pruebas. Este versículo en Isaías 42, 24 habla muy claro de qué es lo que hace que las maldiciones se activen y prácticamente es la desobediencia. Y la desobediencia puede ser por ignorancia. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces puede ser que uno esté pasando no por una prueba, sino que esté siendo, ¿verdad? Castigado por una maldición porque uno está infringiendo algo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que las maldiciones que están escritas en la Biblia no tienen fecha de caducidad. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Josué. Josué, después de que el Señor le entregó la ciudad de Jericó, Josué pronunció una maldición sobre esa ciudad y dijo que el que edificara Jericó iba a perder a su primogénito y a su hijo menor. Y cientos de años después, a alguien se le ocurrió edificar, está en el libro de Reyes, edificar Jericó. Y dice que empezó a edificar la ciudad y enterró a su primogénito. Y cuando terminó de hacer las puertas de Jericó, enterró a su hijo menor. Entonces, una maldición proferida, ¿verdad? No tiene fecha de caducidad. Y eso es lo que nosotros queremos analizar en este estudio. ¿Qué dice? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y su fuerza de guerra. Le puso fuego en todas partes, pero no entendió. Y le consumió, mas no hizo caso. Entonces, esto ya no es una prueba. Este fuego del que habla aquí ya es juicio por haber pecado contra Dios. La siguiente. Y aquí vamos. La Biblia dice que Dios, como caballero, como es porque Dios es un caballero, ¿verdad? Él toca la puerta, como leímos ahora en Apocalipsis. Si uno abre, él entra. Si uno no abre, no entra. El que entra sin que uno lo invite es el diablo. Ese sí entra, ¿verdad? A la fuerza y hay que echarlo. Por eso una liberación, ¿verdad? Hay que echarlo fuera. Condiciones para la restauración y la bendición. Deuteronomio 30, 19. Aquí habla, ¿verdad? Dios en primera persona. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él.
porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, Dios, que es un caballero, nos da a nosotros a escoger. Bueno, si uno no quiere nada con Dios, el que pierde es uno, ¿verdad? Pero va a haber maldición y va a haber muerte eterna, fuego eterno. Si uno lo escoge a Él, va a haber vida y va a haber bendición. Van a haber pruebas, sí, pero las pruebas son parte de la bendición porque tienen galardón. Entonces, Dios nos da a escoger qué tipo de trato queremos tener de Él hacia nosotros. Queremos vivir recibiendo sus bendiciones, incluyendo la vida eterna, o si por el contrario queremos vivir en maldición y en castigo eterno. Recordando en Génesis lo siguiente, vamos a recordar quién fue o de dónde sale la primera maldición. Podemos pasar a la otra. Ok, la primera vez que Dios maldice es en el libro de Génesis capítulo 3, la desobediencia del hombre. Hubo una maldición sobre la serpiente, que es Satanás, una maldición sobre la mujer y una maldición sobre el hombre y la tierra. Y esas maldiciones están vigentes hasta hoy. Fueron palabras proferidas por Dios, como Josué, cuando él dijo eso, él lo dijo como un siervo de Dios, porque eso venía de Dios. El que edifique Jericó va a ser maldito. ¿A qué nivel? Que va a perder al primogénito y al hijo menor. Y así sucedió cientos de años después, casi 500 años después. O sea que la maldición que Josué dijo con su boca, ¿verdad? Duró 500 años vigente hasta que a alguien se le ocurrió reedificar Jericó y se ejecutó la maldición. Y así hay un montón de casos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento donde uno tiene que conocer que eso existe para que uno no se meta a tener, ¿verdad? Maldiciones que se pronunciaron por parte de Dios para la persona que desobedece. Génesis 3:14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita. Esta es la primera vez que sale la palabra maldita o maldición. Serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos. Y tu deseo será para tu marido, o tu voluntad será sujeta a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y eso sigue hasta hoy, ¿verdad? Las mujeres dan a luz con dolores. Y bueno, aunque hay un movimiento completo, ¿verdad? Del feminismo y todo eso, que es un tema aparte, está escrito en la Biblia, ¿verdad? Que una de las consecuencias de la desobediencia fue que el hombre se iba a enseñorear de la mujer. Al hombre lo maldijo de otra manera, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, la tierra está maldita todavía, sí, la Biblia dice, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que la tierra fue sujeta también y está con dolores de parto. Por eso vemos, ¿verdad? La naturaleza, el clima, los volcanes, los terremotos, los tsunamis, los eventos, ¿verdad? Satanás siempre tiene una mentira alterna, ¿verdad? Para que la gente crea más la mentira que la verdad. Pero la Biblia dice que antes de la segunda venida del Señor, la tierra iba a estar como una mujer con dolores de parto. Entonces, la frecuencia y la intensidad de los eventos, del clima, de los volcanes y de los terremotos iban a subir de intensidad y frecuencia porque la tierra también entró en maldición, porque Dios lo dijo, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, por el polvo eres y al polvo volverás. Siguiente. Entonces, en esta prédica, ¿verdad? Y en la siguiente, vamos a hacer un repaso de los principios bíblicos de las bendiciones y las maldiciones. Y también vamos a aprender a discernir la diferencia, cuando se está pasando por una prueba o si se está padeciendo el efecto de una maldición. Es la voluntad de Dios que su pueblo avance y crezca en conocimiento y en revelación de su palabra. Sí, la Biblia lo dice, que tenemos que ir perfeccionándonos. Y bueno, la buena noticia es que todas las maldiciones que están escritas en la Biblia
o incluso las que hayan proferido con su boca, gente que es sierva del diablo, porque eso es lo que hacen ellos, maldecir, como el caso de Balaam, que era un adivino, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, en la época de Moisés, que él maldijo a Israel, o trató de maldecir a Israel, pero la maldición de él no surgió efecto. De acuerdo a la palabra de Dios, el Señor Jesucristo hizo lo siguiente para librarnos de las maldiciones que acarrean el pecado, la iniquidad y la rebelión. En Gálatas 3, del 13 al 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Eso está en Deuteronomio 31, 23. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, independientemente de la maldición que está escrita en la Biblia o las maldiciones que se hayan proferido por una persona, o incluso maldiciones que uno mismo se haya impuesto, porque vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que la Biblia sí dice que hay gente que se automaldijo, como en el caso de la generación que crucificó al Señor Jesucristo. Cuando tuvieron que escoger entre Barrabás y el Señor Jesús delante de Poncio Pilatos, la multitud dijo que la maldición cayera sobre ellos. Es una maldición autoimpuesta. Igual le pasó, ¿verdad?, a la mamá de Jacob. Cuando ella convenció a Jacob de que se hiciera pasar por el hermano. Y Jacob no quería, porque dijo que en vez de la bendición le podía venir el maldición. ¿Y qué dijo la señora? Que la maldición cayera sobre ella. Esas son maldiciones autoimpuestas. Y eso lo vamos a analizar también, porque puede haber creyentes nacidos de nuevo que por haber dicho cosas o decir cosas autoimpuestas, automaldicen, y eso está en la Biblia, ¿no? Entonces, en estos versículos se habla acerca de un intercambio que sucedió cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz. ¿Cuál intercambio? La maldición, Dios mismo, Jesús, que es Dios en la carne, fue hecho maldición para que nosotros fuésemos libres de toda maldición y fuésemos redimidos para obtener la bendición de Abraham. Fue un intercambio ordenado por Dios mismo. Ahora, tomar en cuenta que la palabra en Gálatas dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Quiere decir que es el Espíritu Santo nuevamente el que nos enseña a discernir absolutamente todo lo que nos sucede a los creyentes en el camino con el Señor. Él es el que sabe si uno está en prueba, si está en una maldición, si es un castigo por un pecado específico. Él es el que sabe. Nosotros, ¿verdad? Como siervos de Dios, lo que estamos dando es la información bíblica, pero cada caso individual es diferente. Uno no puede generalizar. No todos son Job, no todos son Pedro, Pablo con el aguijón en la carne, ¿verdad? No todos son Ezequías, el rey, ¿verdad? Es que son casos donde fueron disciplinados. Cada caso es diferente y hay que orar para pedir discernimiento, porque el único que sabe en qué caso está cada uno es el Espíritu Santo. Y para eso la Biblia dice que nosotros recibimos la promesa de Abraham para recibir la promesa del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué fue la bendición que Dios le dio a Abraham? Como el padre, ¿verdad? De la nación de Israel. Dios lo bendijo. Cuando Dios bendice a una persona, Satanás y todo el reino de las tinieblas va a tratar de maldecir a esa persona como sea. Entonces, ¿qué establece Dios para Abraham? Una protección especial. ¿Cuál es la protección especial? Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo hizo el Señor para que nadie quitara o pusiera de la escritura de los 66 libros que tenemos nosotros en la Biblia? Ni siquiera cuando la Biblia fue escondida por una doctrina que escondió la Biblia por 1000 años. Y donde claramente en Apocalipsis 17 se habla de esa doctrina como la gran ramera. ¿Por qué la gran ramera no le borró el capítulo 17 al libro de Génesis? Porque había una advertencia con una maldición. Entonces, hay una advertencia al que maldice a Abraham y a su linaje.
de que ellos van a ser malditos si maldicen a Abraham. Dios puso, ¿verdad? Puso un balance entre la bendición y la maldición de las personas en base a cómo trataran a su siervo. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a terminar aquí. Aquí, exactamente, la siguiente filmina, es la primera de la siguiente prédica, porque ahí habla, ¿verdad? Bueno, voy a leer esta y ya terminamos aquí. Voy a leer esta nada más para dejar, digamos que el terreno preparado para la siguiente prédica. Dice naturaleza y definición de bendición y maldición, ¿verdad? En la Biblia la palabra bendición aparece más de 600 veces y la palabra bendición sí aparece más de 600 veces y por el contrario la palabra maldición aparece casi la mitad de ese número, o sea que hay más bendiciones que maldiciones. La mayoría de las personas de la iglesia o el cuerpo de Cristo no están familiarizadas con los principios básicos de la bendición y la maldición. Incluso si hay gente consciente de que en la vida de una persona hay eventos que no están bien o eventos sobrenaturales que parecieran indicar que hay alguna maldición generacional operando, ¿verdad? No saben cómo liberarse de esa maldición. Porque la Biblia habla en el libro de Éxodo 34, del 6 al 7, que Dios visita la maldad de los padres hasta su tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. O sea, hay maldiciones generacionales que hay que cortar. Mucha gente le dice cadenas. Y ese es el objetivo de esta prédica, es aprender a liberarse de esas maldiciones. Entonces, una manera de definir una maldición o una bendición es como verlos como un vehículo, algo que transporta poder sobrenatural. Tanto las bendiciones como las maldiciones son vehículos de poder sobrenatural. Por ejemplo, Josué cuando dijo, maldito el que reedificare Jericó, ¿verdad? Y dijo que iba a pagar con la vida del primogénito y su menor, él lo dijo con su boca, profirió palabras. Y esas palabras quedaron vigentes y eran como decir, un taxi, ¿verdad? O un vehículo que transporta poder sobrenatural. Porque él no dijo cómo iba a morir la persona, cómo iban a morir los dos hijos. Sí, que iban a ser enterrados, ¿verdad? En la ciudad de Jericó cuando alguien la reconstruyera. Y así sucedió. Ahora, ahí no sale de qué murieron. Y como uno se puede imaginar, bueno, en esa época deberían haber como médicos, ¿verdad? O gente que averiguara de qué murió fulano, mengano o sutano. De qué pudieron haber muerto esos dos si la maldición decía que se iban a morir. Entonces, Josué pronunció palabras que tenían vigencia y transportaron esa maldición a casi 500 años al futuro. Y el que edificó Jericó recibió exactamente lo que venía en ese vehículo de poder sobrenatural, palabras proferidas por un siervo de Dios. Entonces, las leyes que gobiernan y explican la bendición y la maldición no son leyes físicas o naturales, son leyes espirituales, son sobrenaturales. Y son vehículos de poder sobrenatural bueno cuando es para bien, como una bendición. Hoy estamos celebrando la Santa Cena y la Biblia dice que hay una bendición para los que la recibimos en integridad, o mejor dicho, siendo dignos. Y si la recibimos de una manera indigna, entonces vamos a ser víctimas de una maldición que está escrita. ¿Hace cuánto se escribió esa maldición o ese evento? De ahí, en la época en que vivió el apóstol Pablo, él dejó por escrito que el que come y bebe indignamente la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso es una maldición que está escrita y tiene más de 1900 y resto de años. Y se activa todavía hasta hoy. Entonces son palabras, ¿verdad? Que son vehículos de poder sobrenatural. Y las características de ambas, tanto la bendición como la maldición, ¿verdad? Que frecuentemente continúan operando de una generación a otra, en el mismo linaje. Es como la Biblia dice que al sacerdote Elí, ¿verdad? En la época del profeta Samuel, como él no corrigió a los hijos, ¿verdad?
a los dos hijos de él, a Finés y el otro ahorita no recuerdo cómo se llama, Ofni y Finés, que tenían relaciones con las mujeres afuera del templo, o sea, un relajo. Le robaban, ¿verdad?, las ofrendas al pueblo de Israel, cogían carne de la que no tenían que coger, y Elí no los corrigió. Fue un papa permisivo. Llegó un profeta de Dios y le dijo que de ahí en adelante ninguno de su linaje iba a volver a servir en el tabernáculo, ninguno, y que no iba a haber ningún hombre del linaje de él que llegara a la edad madura, que todos iban a morir jóvenes. Es una maldición que le vino a ese linaje. Entonces, una maldición puede durar hasta que un linaje desaparezca por completo. Eso está en el Salmo 109 y en el 74. Habla, ¿verdad?, de que su nombre sea borrado en la segunda generación. O sea, hay personas que se meten en problemas con Dios de que todos sus hijos van a morirse, como los hijos de Acab, el rey casado con Jezabel. Todo el linaje de él fue eliminado. Fue una orden que se le dio a Jehú, que tenía que eliminar el linaje de Acab. Se acabó. No hubo ningún descendiente vivo, se murieron todos. Entonces, una maldición llega hasta que el linaje desaparece por completo o alguien sabe cómo cortar y detener la maldición para que no pase a la siguiente generación. Entonces, hoy vamos a terminar aquí, ¿verdad? Y me gustaría hacer una oración por las personas que están padeciendo alguna enfermedad. Padre, antes de pasarle la palabra a Laura. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estar, Señor, reunidos en tu nombre, viendo este tema, Padre del cielo, que es tan profundo. Cómo discernir la diferencia entre una prueba, la disciplina, el castigo, o estar bajo el efecto de una maldición. En el nombre de Jesús, yo te ruego y te pedimos todos los que estamos escuchando esta prédica, Señor, que la información sea atesorada en nuestro corazón, que Satanás no se robe la semilla, Padre del cielo, a ninguno de nosotros, y que la enseñanza haya estado clara, Señor, y concisa. Te damos las gracias porque a través de la palabra nos damos cuenta, Señor, de cómo es que cómo operan estos vehículos de poder sobrenatural que transportan, Señor, bendición o maldición. Y como tú ponías el ejemplo, Señor, que es como un brazo que se extiende de generaciones pasadas, Señor, al futuro, para tocar a descendientes, Señor, como lo estamos viendo en el caso de Josué. Señor, que una maldición proferida llega hasta 500 años después, Señor, como un brazo que se extiende del pasado al futuro, Señor, y toca a las personas que rompen lo que tú has dicho, Señor, en tu palabra. En este momento, Señor, yo vengo orando y venimos orando todos, Señor, como un solo cuerpo, como en la iglesia, Señor, de Cristo, el cuerpo de Cristo, por todas las personas que estén enfermas, Señor, de tu iglesia. La palabra de Dios dice en Génesis 18 que Abraham te dijo, Señor, que el juez justo de toda la tierra, que no castigara de la misma manera, Señor, al justo y al pecador, sino que hicieras la diferencia a favor de las personas que hemos sido justificadas a través de la fe en Jesucristo. No por obras, Señor, sino por que todo lo hiciste tú por nosotros. En el nombre de Jesús, venimos orando por toda persona, Señor, que esté enferma, que esté padeciendo, Señor, síntomas respiratorios, Señor. Las personas que estén enfermas de gripe, Señor, ya sea cualquiera de las gripes que haya. Tú lo sabes, Señor. Te pedimos, Padre del cielo, que quites, Señor, las temperaturas altas, Señor, la fiebre que sea regulada, que todo agente, Señor, patógeno que esté causando infección, Señor, o fiebre, o síntomas de asfixia, o tos, Señor, o dolor de cuerpo, pesadez, cansancio, dolor de huesos, de articulaciones, en este momento que sean sanos en el nombre de Jesucristo. Porque la palabra lo dice en Isaías 53, que por tus llagas fuimos nosotros sanados. Te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, igualmente, que toda persona que esté enferma, Padre del cielo, de la garganta, que le arda, le duela la garganta, que esté afónico o afónica, Señor, que se desinflame ese tejido, Señor, para que puedan tragar bien sin dolor, Padre del cielo, que todo dolor de cabeza, que toda jaqueca se quite en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que todo dolor en el estómago, Señor, en el sistema digestivo, colitis, Señor, toda inflamación en el colon, Padre del cielo, o de estómago, infección en el estómago, Señor, en el sistema digestivo, sea sano en este momento en el nombre de Jesús.
También te pedimos, Señor, por problemas de los ojos, Señor, que todo glaucoma sea sano en este momento, en el nombre de Jesús, que la presión interna del ojo sea regulada a niveles donde no haya daño en el nervio óptico. Igualmente, Padre del cielo, toda otra enfermedad en los ojos, Señor, cataratas, visión borrosa, lo que sea, en el nombre de Jesús, que sean sanos. Porque la Escritura dice que tú, Señor, fuiste el que hiciste y formaste los ojos y los oídos y todo nuestro cuerpo. Y como leímos ahora, Señor, en el libro de Deuteronomio, la palabra dice que tú eres, Señor, nuestro sanador. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos orando los unos por los otros para que sean sanados. Igualmente, toda persona que padezca de cáncer, Padre del cielo, en cualquier parte del cuerpo, en la próstata, Señor, o cáncer de pulmón, o cáncer en el cerebro, Señor, en cualquier lugar del cuerpo, venimos ordenándole a toda célula desordenada que sea deshecha en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad y de cáncer lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Venimos orando, Padre del cielo, en el nombre de Jesús también, por todas las personas que estén sufriendo, Señor, ataques de ansiedad, de pánico, de miedo profundo, de temor, de insomnio, de depresión. Venimos en el nombre de Jesucristo atando y echando fuera todo espíritu de enfermedad, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre del cielo. Te clamamos y te pedimos, Señor, que se active de una manera poderosa, Señor, el Espíritu Santo, Señor, que mora dentro de cada uno de nosotros y nos ha sellado. Igualmente que quites de cada uno de nosotros, Señor, todo filtro y toda endija, Señor, que se haya abierto al reino de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, a ser siempre, Señor, dignos de tu llamamiento, para que cuando vengas por nosotros, Señor, podamos irnos contigo en el arrebatamiento. Yo bendigo, Señor, a todos los que están viendo y escuchando esta prédica, Señor, con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Le paso la palabra a Laura. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, damos finalizado esta enseñanza. Gracias a Fabricio, y yo también quiero pedirle al Padre Celestial para que esto sea de provecho en nuestras vidas. Entonces, Padre nuestro, Padre Celestial, tú que todo lo sabes, tú que todo lo ves, tú que estás, Señor, en la vida de cada persona, Señor, de los que estamos acá reunidos, Padre, porque hoy y como siempre, Señor, tenemos la necesidad de ti. Sabemos, Padre Celestial, que a donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, Señor, no estamos bien si tú no estás con nosotros. Hoy estamos acá reunidos porque reconocemos que te necesitamos, que necesitamos de tus enseñanzas, de tu palabra, Señor, para continuar. Sabemos, Señor, que vamos sobre un camino, Padre Celestial, sobre un trayecto que muchas veces está rodeado de pruebas, de dificultades, Señor, pero que es parte de toda esta enseñanza, es parte de todo ese renuevo de fe que tú día con día quieres que nosotros tengamos. Sabemos, Padre Celestial, que en nuestros antepasados, Señor, tal vez no anduvieron en integridad, y que tú dijiste en tu palabra que tú castigas hasta la tercera y cuarta generación, pero también haces bendición a millares de los que te aman y de los que guardan tus mandamientos, Señor. Por eso yo hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús para que todas estas personas, Señor, todos los que estamos reunidos acá, te amemos y guardemos tus mandamientos, para que seamos de estas promesas que vamos a ser bendecidos de millares de personas, Señor. Yo quiero, Padre Celestial, poner en tus manos esta semana que inicia el día de mañana, Señor, para que en toda la situación, en toda dificultad, tú nos des gozo, nos des agradecimiento en nuestro corazón primeramente, y nos des paz para aceptar y saber que tú estás delante y de frente de nosotros, Señor. Yo te pido también, Padre Santo, por los necesitados, Señor, por los enfermos, por los que no tienen dónde tal vez dormir, Señor, dónde vivir, por los que están siendo, Señor, probados, Señor, y los que están pasando por maldiciones también, porque tal vez no te conocen, Señor. También quiero pedir por ellos, Padre, en el nombre de Jesús,
para que tú seas misericordioso también, Señor, para que todos acá, Señor, todos estos que estamos acá reunidos, no solamente Fabricio y su ministerio, sino nosotros como personas, como parte de la iglesia, podamos llevar una palabra a todas esas personas necesitadas, Señor, a los que necesitan de ti, Padre Santo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y también te pido la bendición para cada una de estas personas, por Fabricio, por Jamie, por Nela, por todos los reunidos acá, por mi familia, para que tengamos fe y esperanza, renuevo de amor, renuevo de fe, Señor, en ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y bueno, muchas gracias. Que todos tengan una linda noche y un inicio de semana. Que Dios los bendiga.